Yo quiero compartir con ustedes un tema que he intitulado Fructíferos para edificar una iglesia sana. Fructíferos para edificar una iglesia sana. Amén. Fructíferos para edificar una iglesia sana. Y bueno, Dios nos ha llamado, y cuando Dios nos ha llamado, no solo nos ha llamado a ser parte de su iglesia, ¿cierto? ¿Cuántos son parte de la iglesia de Dios? Dios nos ha llamado a ser parte de su iglesia, sino que también Dios nos ha llamado a construir su iglesia. ¿Está conmigo o no está conmigo? Dios nos ha llamado a ser parte de su iglesia. Ya somos parte de su iglesia, pero Dios también nos ha llamado a construir la iglesia, ¿cierto? Yo no sé si usted recuerde una canción, yo la canté hace muchos años, cuando no era cristiano, cuando estaba en la iglesia tradicional, se cantaba una canción que decía: a edificar la iglesia, a edificar la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. ¿Cuántos la cantaron? Uy, ¿solo yo? Pero esto nos habla acerca de construir la iglesia. Y Dios nos ha llamado a construir una iglesia sana, una iglesia fiel y una iglesia fructífera. Esas son las tres características que Dios quiere en su iglesia, que construyamos la iglesia. La iglesia es edificada por el Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu Santo añade a la iglesia todos los días los que han de ser salvos. Sabemos que es el Espíritu Santo el que lo hace, que hace la obra. Pero también el Señor nos llamó a cada uno de nosotros para edificar su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia no es el edificio en el cual nos reunimos para exaltar al Señor. La iglesia es un cuerpo vivo. ¿Qué es la iglesia? Un cuerpo vivo. Y un cuerpo vivo con una misión clara. ¿Sabía usted que la iglesia tiene, gracias, una misión clara? Dios estableció una misión para la iglesia. No es simplemente reunirnos por pasar un tiempo bien especial, sino que Dios estableció la iglesia como un cuerpo vivo y decidió sobre la iglesia tener una visión. Le dio una visión clara y específica. Entonces tenemos que hacernos una pregunta: ¿por qué existe nuestra iglesia? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué existe nuestra iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? La respuesta debe estar alineada para cumplir el propósito de Dios. La respuesta de por qué existe la iglesia, para qué existe la iglesia, es que el Señor estableció su iglesia porque tiene un propósito con la humanidad. No es casualidad, no somos producto de la casualidad. No es que Dios se inventó que nos reuniéramos simplemente porque sí. Hay un propósito. Diga conmigo, hay un propósito. Como iglesia tenemos un propósito que debemos cumplir. Una visión clara que tenemos que desarrollar. Así que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Proverbios capítulo 29, verso 18. En la versión, nueva versión internacional dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía.
Dichosos los que son obedientes a la ley. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dios estableció un propósito, nos dio una visión que nosotros necesitamos desarrollar. Tenemos que cumplir como iglesia la visión de Dios para nosotros. Dios vio la humanidad y estableció su iglesia para satisfacer el corazón y las necesidades de toda una humanidad. Por eso podemos decir cuál es la misión de la iglesia. Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos. La misión de la iglesia es cumplir la gran comisión. Querido hermano, diga conmigo: mi misión como iglesia es cumplir la gran comisión. Eso es lo que el Señor mandó a la iglesia. Debemos cumplir la misión. No es casualidad que nuestra convención internacional en el mes de enero en Bogotá 2026 sea id y haced discípulos. 2026 será el año donde haremos discípulos y los formaremos y los estableceremos y luego los consolidaremos y los enviaremos a predicar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? No se vaya a perder esa convención, va a estar espectacular. Por eso el Señor nos deja bien claro cómo el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Y ese va a ser nuestro texto guía. Hechos capítulo 2, verso 42. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, verso 42 encapsula el estilo de vida de la iglesia original. No me gusta decir la iglesia primitiva, porque la palabra primitiva me parece que es, ¿cierto? Los primitivos. Cuando se le dice primitivo, ¿usted qué piensa? En Homo sapiens, ¿sí o no? Los Homo sapiens, ¿cierto? Para mí no era la iglesia primitiva, para mí era la iglesia original. La iglesia original es la primera, lo original es lo primero, ¿cierto? Lo que se estableció, y lo demás tiene que parecerse al original. Y por eso digo la iglesia original, porque fue la iglesia base, la primera iglesia que Dios estableció, la iglesia modelo que nosotros necesitamos seguir. Esta es la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Diga conmigo: la iglesia original. Y Hechos de los Apóstoles nos habla acerca de los 4 grandes pilares que debía tener la iglesia, o que debe tener la iglesia, para cumplir el propósito y el plan de Dios, que nosotros necesitamos imitar. Lo primero que dice el pasaje, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que el primer aspecto que debe tener la iglesia es perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Es la doctrina de Cristo como el Señor y Salvador en el plan de redención del Padre para restaurar la humanidad con Él. Vino una doctrina, la doctrina de Cristo, de que Cristo llevó en Él todo nuestro dolor, todo nuestro pecado, toda nuestra enfermedad, toda nuestra maldición. La canceló en la cruz del Calvario y resucitó para darnos una nueva vida. Tú y yo tenemos una nueva vida, producto de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Si no fuera por Jesús, por haber pagado el precio, nuestra vida no tendría oportunidad de ser regenerada, ni restaurada, ni tendríamos salvación eterna. Así que dice que la doctrina de la iglesia primitiva era la enseñanza de la palabra. Y la enseñanza de la palabra no era que ellos vivían simplemente una enseñanza teórica. Ellos habían pasado de la teoría a que la palabra de Dios moldeara su manera de vivir. Querida iglesia, nosotros necesitamos volver a los principios de la iglesia original,
Permitir que Cristo moldee nuestra manera de vivir. Permitir que sea Él el que transforme nuestro comportamiento, que rompa las estructuras de nuestros pensamientos, que cambie nuestra manera y nuestro comportamiento, nuestras palabras, y vivamos conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestro propio criterio. Tristemente hoy en día la iglesia se está mezclando con el mundo y estamos trayendo la relatividad de la palabra a la iglesia. Entonces queremos interpretar la Biblia a nuestra manera. Entonces queremos vivir la Biblia a nuestra manera. Obedecemos unas cosas, pero otras no. Obedecemos lo que nos agrada, pero cuando se pone muy severa la palabra de Dios, decimos eso no es de Dios, eso no es para mí. Y obedecemos lo nuestro, y por eso se han levantado diferentes doctrinas, diferentes iglesias donde acomodan la palabra a la manera de vivir del ser humano. Y estamos cayendo en los mismos errores, el gnosticismo, los mismos errores que vivió la iglesia de Corintios, de Tesalonicenses, que estaban permeando la doctrina y estaban llevándola al hedonismo, a la belleza del ser, de la persona. Hoy en día está sucediendo lo mismo. Estamos mezclando la palabra con las cosas de este mundo y necesitamos volver a la esencia de la palabra de Dios. Necesitamos volver a vivir en santidad. Necesitamos volver a ajustar nuestras vidas a la palabra y no que la palabra se ajuste a mi manera de vivir. Hoy en día fácilmente los hombres se casan, se divorcian, se vuelven a casar, se divorcian y siguen. No, es que Dios me ama así. No. Hoy en día podemos ver como muchos a nivel de finanzas quieren que Dios se ajuste a su manera de pensar a nivel financiero. Entonces nos metemos con negocios ilícitos, o juntamos con negocios con personas que son incrédulas. Los jóvenes emocionalmente se juntan con personas que no conocen de Dios, cuando Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ni a nivel sentimental, ni a nivel de negocios, ni a nivel de nada. Pero hoy en día los jóvenes se mezclan sentimentalmente como los del mundo, se novian en la iglesia como se novian los de afuera, y se producen heridas sentimentales como se las producen de afuera, porque no han entendido que Dios tiene un hombre para cada mujer y una mujer para cada hombre. Entonces no nos sometemos. Uy, es que eso es muy difícil, pastor. No me diga que tengo que pedir una palabra, que pedir una señal. Déjeme la niña que me gustó ir a decirle: me gustas, oremos. Y van y se novian con la primera, y después llegó otra que les atrajo más y soltaron a esta, y después se casan. Y tristemente hoy las iglesias cristianas están experimentando un alto nivel de divorcio que antes no se presentaban, porque no están teniendo buenos procesos sentimentales. Necesitamos volver a la doctrina de la palabra, a la enseñanza de los apóstoles. Dice acá: por lo tanto no se trataba de acumular conocimiento, sino propósitos. No se trata de cuánto yo conozca de la palabra de Dios. Debo conocerla. Pero no se trata de cuántos seminarios yo voy, asisto. Pastor, seminario de liberación, voy a seminario de liberación. Pastor, seminario de alabanza, seminario de alabanza. Pastor, seminario de profecía, seminario de profecía. Pastor, seminario de finanzas, seminario de finanzas. Y vamos a cuantos seminario y nos llenamos de conocimiento, pero aplicamos poco de lo que dice la palabra de Dios. Seguimos endeudándonos, seguimos con negocios incorrectos, seguimos con mala administración, seguimos con palabras deshonestas, seguimos con mentiras, seguimos con pensamientos de inmoralidad. Pero vamos a cuántos seminario va. Pastor, seminario, guerra espiritual. Y vamos al seminario de guerra espiritual, pero andamos más endemoniados en la casa gritando a todo el mundo. No estamos aplicando lo que dice la palabra de Dios. Y la iglesia original decía: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Uy, poderoso. Note lo que dice: sed hacedores. Porque si somos hacedores, no nos vamos a engañar. Pero algunos son oidores de la palabra, no hacedores, y piensan que están siendo hacedores. Piensan: no, yo sigo a Cristo. Sí, pero en su hogar maldice. No, pero Dios está conmigo. No, pero si estás maldiciendo la bendición de Dios. Dios habita en esta casa. Sí, pero a toda hora andas peleando, resentido. Pues Dios no va a estar en tu casa. Necesitas volver a aplicar. En la actualidad, la enseñanza apostólica está contenida en la Escritura, ¿cierto? Y un creyente comprometido con el Señor debe perseverar en el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la iglesia original? ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Perseveras en la doctrina? ¿Buscas estudiar la palabra? ¿O eres de los que dice: ay, pastor, eso de capacitación, destino, ay, a mí no se me da? No, pastor, eso a mí no me pongan eso. No me pongan que inscribirme a capacitación, destino, eso a mí me dan miedo presentar las evaluaciones, pastor. Eso déjeme a mí tranquilito. Yo con la predicación del domingo, usted viera cómo yo aprendo ahí, pastor. Sí, si usted se queda solo con la predicación del domingo, no le estará dando el alimento a su cuerpo necesario para crecer espiritualmente. Y muchos se quedan solo con el alimento del domingo y piensan que eso los va a nutrir. Es como si usted comiera solamente el domingo y no volviera a comer durante la semana. ¿Cómo se sentiría? Ay, estoy débil, me duele la cabeza, no tengo fuerzas. Lo mismo pasa espiritualmente. Tenemos que perseverar en la doctrina, buscar la palabra. Alguien que quiera servir al Señor tiene que alimentarse de la palabra, comprar Biblias de estudio, profundizar en lo que Dios quiere decir y no colocar excusas para ir a la universidad de la vida, a capacitación de destino, un instituto bíblico, una teología. Tienes que hacerlo para aprender de Dios, no para llenarte de conocimiento, sino para entender el propósito de Dios. Amén. ¿Dedicas tiempo a diario para estudiar la palabra? ¿Buscas enseñanzas en la Escritura y practicas lo que aprendiste? Lo segundo que dice Hechos de los Apóstoles, que perseveraba la iglesia, era en la comunión los unos con los otros. Diga conmigo: comunión fraternal. Esa es la segunda característica de la iglesia original. Había comunión entre ellos. La palabra griega utilizada de koinonía, de armonía, es koinonía, que significa relación cercana, significa compartir juntos mutuamente. Es decir, que los primeros cristianos no tenían una comunión superficial, sino que los primeros cristianos vivían como una verdadera familia espiritual. ¿Cuántos necesitamos volver a la iglesia original? Que dentro de nosotros volvamos a ser una familia que se ama, una familia que se cuida, una familia que oran los unos por los otros, una familia que se sostiene en oración, una familia que se levanta cuando alguno cae, una familia que se respalda los unos a los otros, una familia que se defiende ante las adversidades del enemigo. En eso perseveraba la iglesia original, en que eran una familia, se cuidaban. Qué triste es hoy ver cómo en medio de la iglesia lo que más surge es la crítica, el uno del otro, la envidia, el señalamiento, el que alguno cayó y los demás le señalan y le dicen pecador. Y antes, por el contrario, más se hieren. Tristemente escuchaba el comentario de alguien que decía: los únicos soldados que destruyen a aquellos que se cayeron en la batalla son los soldados de Cristo. En vez de nosotros ser aquellos que nos ayudamos, que nos levantamos,
Lo que hacemos es señalarnos, criticarnos. Si vio a fulano de tal, si está como medio chueco, no se meta más con él. En vez de decir vamos a orar, vamos a levantarnos, hagámosle una visita, lleguemos a saber por qué está desanimado, por qué su corazón se ha cargado, alguna semilla ha llegado a su corazón que no es la más correcta, y buscar arroparnos los unos a los otros, y buscar cuidarnos, y orar por alguno. A lo mejor no ha vuelto porque está enfermo y no lo sabemos, nadie lo sabe. A lo mejor decimos, no, es que fulano de tal no viene hace 20 días. Eso es que a lo mejor se fue para otra iglesia. En vez de decir, algo pasó, vamos a buscarle, vamos a levantarle. Jesús enseñó que la unidad entre creyentes es una evidencia de su discipulado. Juan capítulo 13, verso 35. Juan capítulo 13, verso 35. Dice la palabra del Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Wow. La gente de afuera, ¿cómo va a conocer que somos hijos de Dios? El pasaje lo dice. ¿Cómo van a conocer los de afuera que somos hijos de Dios? Por el amor en nosotros, por los demás. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Así que la comunión cristiana no solamente reunirnos el día domingo. Esa no es la sola comunión cristiana, sino que la comunión cristiana es cuidar los unos de los otros, animarnos los unos de los otros, edificarnos los unos por los otros, orar los unos por los otros. Mire el propósito de la iglesia. Tenemos que cumplir ese propósito. Así que en un mundo que es cada vez más individualista, en un mundo donde se piensa en lo mío y solo lo mío, donde enseñamos a los niños desde pequeños a que este es su juguete, eso es suyo, ese es todo lo suyo, Dios nos está llamando a que su iglesia refleje el amor de Cristo a los demás. ¿Estamos reflejando el amor de Cristo? Al principio sí, ¿sí o no? Salimos a evangelizar diciéndole a la iglesia: Cristo te ama y usted ama y todo, y le invitamos a la iglesia, y luego de que viene, no volvió. ¿Sí ve? Una infiel. Los traemos a la iglesia, pero luego los devolvemos al mundo porque no tenemos amor. ¿Cuánto necesitamos el propósito de Dios en la iglesia? Entenderlo y cumplirlo. Lo tercero, dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿En qué perseveraban? En el partimiento del pan. Cuando la palabra de Dios está diciendo aquí el partimiento del pan, se refiere a compartir comida juntos, lo que fortalece la comunidad o la amistad entre los creyentes. Compartir el pan es cuando se invitaban. Qué bueno es las células, porque en las células podemos compartir el pan juntos. Hay un momento del refrigerio y donde alguien lleva algo y compartimos, y de lo que el Señor nos ha dado lo damos, y comer juntos nos edifica. Eso hacía Jesús. Comía con sus 12, salía con ellos, y ahí comiendo, me imagino que se contaban historias, sus vidas, sus familias, se conocían comiendo juntos en una cena donde más nos conocemos, ¿cierto? Así que Jesús entendía que al partir el pan, la unidad entre los creyentes se iba a fortalecer. Fortalezca su relación con personas de la iglesia, fortalézcalas.
que sus amigos sean los de la iglesia más que los de afuera. Que los de afuera sean conocidos. No pierda contacto con la gente de afuera. Que sean sus conocidos. Pero sus amigos que estén aquí dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Mis amigos siempre estuvieron dentro de la iglesia. Siempre han estado. Y es más, me casé con mi mejor amiga. Mi esposa ha sido mi mejor amiga. Primero fuimos amigos. A mí no me gustó de entrada, solamente dije, cuando la vi a ella por primera vez, dije, qué cara más bonita tiene esa niña. El pastor me la puso la otra vez cuando vine. Gracias, pastor, eso fue un hit. Yo dije, qué cara más bonita tiene esa niña, pero le puse un pero. En esa época, cuando yo la conocí, ella se ponía tacones de un tacón de 10. Y claro, cuando yo la veía, miraba hacia arriba. Y yo dije, qué cara más bonita tiene esa niña. Lástima lo alta. Porque se ponía unos tacones que quedaba así. Yo decía, no, yo no voy a quedar de llavero ahí de una mujer, ¿no? No de llavero ahí. ¿Se ha visto que el llavero queda colgando ahí bajito? Yo dije, no, ¿qué tal? Me tocaría cogerla de la mano aquí así. Y yo, no, tampoco. Pero luego nos fuimos siendo amigos. Y me casé con mi mejor amiga. Mis mejores amigos son pastores de la iglesia hoy en día, con los que compartimos, con los que abrimos el corazón, con los que conocen muchas de nuestras inseguridades, de nuestros aciertos. Así que, en un sentido específico, cree comunión, que sus mejores amigos estén aquí dentro de la iglesia. Amén. Pero también el partimiento del pan se estaba refiriendo a la cena del Señor. En Lucas capítulo 22, 19 dice, haced esto en memoria de mí. Estaba hablando que esos amigos tendrían en común la cena del Señor. Y la cena del Señor era entender lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Compartían eso, tenían esa comunión. ¿Por qué nuestros amigos deben ser los que están en la iglesia? Porque ellos entienden lo que es la cena del Señor, es el cuerpo y la sangre de Jesús, la redención nuestra, nuestra salvación. Y Él comparte nuestra identidad de salvación. Y entonces debemos juntarnos con aquellos que están en nuestro mismo sentir, en que conocen la obra de Jesús, en que la valoran, en que la exaltan, en que viven al Cristo resucitado. Eso era la iglesia primitiva, perdón, original, les dije que no decía de primitiva, la original, ¿cierto? Así que el acto del pan no era un simplemente acto ritual, sino era para renovar su compromiso con Él. Debemos relacionarnos con aquellos que constantemente están renovando su compromiso espiritual, su relación con el Señor. Pero también podemos entender que ellos tenían una cuarta característica, la iglesia original: la doctrina de los apóstoles. ¿Está conmigo? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? La comunión los unos con los otros. Tercero, el partimiento del pan. Y cuarto, las oraciones. Mire cómo la visión del Señor para la iglesia era una iglesia de oración. La iglesia original dependía completamente de la oración para su crecimiento y su fortaleza espiritual. Ellos se fortalecían en oración. Ellos sabían que las cosas se ganaban en oración. Ellos sabían que la única manera para crecer, para que la iglesia creciera, para que el Señor trajera a la iglesia a los que habían de ser salvos, era unirse a orar, a clamar, a interceder. Se buscaban entre ellos: vamos a orar por fulano de tal que está enfermo, vamos a orar por nuestra nación, vamos a orar porque el ciclón no entre a República Dominicana, vamos a orar porque Dios traiga un avivamiento, vamos a orar.
La visión de Dios, el propósito de Dios para la iglesia es que la iglesia se una en oración. Y qué tremendo, porque muchas veces cuando nos llaman para un tiempo, gran concierto de alabanza, ay amén, ay pastor, yo quiero ir. Oye hermano, pero vale como $50. No importa, pastor. Pero después, a los 15 días, gran jornada de ayuno y oración. Ay pastor, es que a mí el ayuno me da tan duro. No, es que yo cada que empiezo a ayunar, eso me da dolor de cabeza y eso dura como 5 días para quitárseme. Estamos listos para gran concierto. Ahí viene Miel San Marcos. Ay sí, Miel San Marcos. Pero el pastor convoca oración a las 6 de la mañana. Ay pastor, pero tan temprano. Y no entendemos que el propósito de Dios con su iglesia es que la oración es el medio a través del cual Dios desata dirección. Es el medio a través del cual Dios desata el poder de su Espíritu Santo. La oración es el medio a través del cual nos relacionamos con Dios. Y necesitamos entender ese propósito. Para eso hemos sido llamados. Esa es la visión de la iglesia. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Diga conmigo: una iglesia fructífera. La oración debe ser esencial, porque la única manera de poder acercarnos a Dios es a través de la oración. Hoy en día, el desafío de la iglesia es poder aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Porque no se trata solamente de asistir a la iglesia, se trata de vivir como el cuerpo de Cristo, reflejando su amor, su verdad y su poder. ¿Me escuchó lo que le acabo de decir? ¿Está distraído? Amén. No se trata solamente de asistir a la iglesia domingo tras domingo y reunión tras reunión. Se trata de vivir como el cuerpo de Cristo, reflejando su amor, su verdad y su poder. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿estamos perseverando en los principios de la iglesia original? Estamos perseverando. Estamos yendo en ese propósito de Dios, en esa visión de Dios como iglesia. Perseveramos en ello. Si lo estamos haciendo, amén, tenemos que intensificar más. Pero si no lo estamos haciendo, hoy es un buen día para empezar a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que Dios nos quiere enseñar acerca de su iglesia es que una visión de la iglesia, o la visión de la iglesia, es dar fruto. Diga conmigo: dar fruto. Además de perseverar en la doctrina, de tener comunión, de compartir el pan y de qué más, y de orar. El Señor, la visión con la iglesia es dar fruto. Diga conmigo: dar fruto. ¿Saben que yo he escuchado a muchas personas decir una frase que dice: Dios no nos llamó a ser exitosos, Dios nos llamó a ser fieles? ¿Cierto? Y esa frase no estoy de acuerdo. Tiene la mitad de verdad. Porque muchos dicen: Dios no te llamó a ser exitoso, Dios te llamó a ser fiel. Y todo. ¿Sí? Y tiene la mitad de verdad. Porque Dios sí nos llamó a ser exitosos y nos llamó a ser fieles. Las dos cosas.
La iglesia debe tener clara su propósito y su visión. Debe ser exitosa en la predicación del evangelio y debe ser fiel al Señor con todo su corazón. La palabra de Dios nos lo enseña en el Evangelio de Juan capítulo 15 verso 5. Evangelio de Juan capítulo 15 verso 5. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Querida iglesia, Dios nos llamó a dar fruto. Dios nos llamó a ser exitosos en lo que hacemos. Ese mito en la iglesia lo tenemos que romper, porque todo lo que Dios espera de nosotros es fidelidad, pero también es fructificación. Por eso el título de mi charla es Fructíferos para edificar una iglesia sana. Porque una iglesia sana es una iglesia que tiene éxito en la predicación del evangelio de Jesucristo y crece. Una iglesia sana crece. ¿O cómo era la iglesia primitiva? Perdón, original. ¿Cómo era la iglesia original? ¿Qué dice la palabra? Y todos los días el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Era una iglesia estancada? ¿Era una iglesia sin fruto? ¿No tenía nuevos? ¿No predicaban la palabra? No, era una iglesia exitosa en la predicación del evangelio de Jesucristo. Así que esta afirmación es la mitad verdad. Y hay muchos en la iglesia que cuando se habla de frutos se molestan y dicen: ay, ya se puso pesado el pastor. Ya se puso el pesado. Si Dios lo que quiere es que nosotros seamos fieles, porque lo importante es ser fiel. No, lo importante es ser fiel y ser fructífero. Fiel y fructífero. Dígale a que está a su lado: fiel y fructífero. Fiel y fructífero. Dígaselo con autoridad: fiel y fructífero. Mire, le voy a dar varios versículos, ponga mucha atención, de lo que Dios habla de dar fruto. Juan capítulo 15 verso 16. Mire lo que dice la palabra. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis. ¿Y llevéis qué? Fruto. Lo primero que Dios nos llama a dar fruto. Dios te llamó a su obra. Ay, tan lindo, Dios me llamó para que yo le cantara. Sí, pero para que le des fruto. Porque dice Juan 15: no me elegisteis vosotros, yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vosotros llevéis fruto. El fruto no está alejado del corazón de Dios. Dios te está llamando y te está escogiendo porque quiere ver fruto en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Juan capítulo 15 verso 8, versículos antes, mire lo que dice la palabra: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? Ay, léalo. ¿En qué es glorificado el Padre? En el fruto. ¿Sabe que nosotros pensamos que glorificar a Dios es cantar te doy gloria, gloria, ¿cierto? Y cuando viene la canción, te doy gloria, gloria a ti, Señor, y danzamos gloria, 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 gloria. Uy, glorifiqué a Dios. No, cantaste te doy gloria. Pero dice este pasaje, Juan 15: en esto es glorificado mi Padre, en que lleves fruto.
Si tú estás dando fruto, el nombre de Dios es glorificado y exaltado. Si no estás dando fruto, la gente va a decir: ay, esa iglesia tan chiquita, nunca crecen. Ay, no hay poder de Dios. Ay, Dios no se manifiesta. Si usted pasara por una calle y ve una iglesia en un garaje de una casa, y usted ve que lleva 5 y 6 años, y usted siempre ve los mismos, usted que dice: eso no ha pegado, ese negocio no funcionó. Cierto. Pero ¿qué dice Juan? En esto es glorificado mi Padre. Cuando hay alguien que ve que la iglesia, ay, mire, esa iglesia no es un garaje, y en un año, uy, ya son 300. Y después, ay, ahí quedaba la iglesia y ahora se fue. Uy, ese negocio está bueno. Uy, ya son miles. ¿Qué dice la gente? Algo sucede allá. Algo les dan allá, ¿sí o no? Algo pasa allá. Milagros suceden. Poder de Dios. Hay una unción. Hay algo. ¿Por qué? Porque hay fruto. En eso es glorificado. Entonces dicen: gloria a Dios, está cambiando vidas. Pero sigue diciendo Colosenses capítulo 1 verso 10. Miren lo que dice la palabra: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. A Dios le agrada que seamos fructíferos. Diga al que está a su lado: a Dios le agrada que seamos fructíferos. Al que está al otro lado, diga que está al otro lado, díselo. Eso, dígale: a Dios le agrada que seamos fructíferos. A Dios le agrada. Dios no se enoja. Hay pastores que andan predicando. ¿Sabe que en una ocasión, ahí en Cúcuta, no voy a decir qué organización de los Estados Unidos fue allá, para no dejarla en evidencia, pero yo estoy en la Asociación de Pastores de Cúcuta y nos invitaron a un gran evento que iban a hacer en Cúcuta. Y venían de Estados Unidos grandes predicadores reconocidos, y nos invitaron a todos los pastores, pero lo hicieron en Cúcuta porque también invitaron pastores de Venezuela, y no podían ellos entrar por ser americanos a Venezuela, así que lo hicieron ahí en la frontera, y se trajeron más de 300 pastores de Venezuela. Esta organización de los Estados Unidos les pagó tiquetes, les pagó hospedaje, les pagó alimentación a todos los pastores que vinieron de Venezuela, y los tenían en un auditorio, el auditorio más grande que hay en Cúcuta, que es el del pastor Satirio dos Santos. Y estuvimos ahí, y yo fui, y cuando yo empiezo a escuchar a aquellos pastores internacionales hablándonos a todos nosotros y a los pastores de Venezuela, empezaban a decir: no es que esas iglesias grandes, eso es que buscan números nomás. Lo mejor es que tú sigas con tu iglesia. Dios te ama así. Dios quiere que tú sigas así. Te has sido esforzado, valiente. El Señor te trajo para consolarte. Sigue así. Estás haciendo la obra de Dios. No has dado fruto, pero tranquilo, sigue así. Cuando yo escucho esto, yo dije: ¿qué? Tanta inversión, traer tantos pastores de Venezuela para decir: sigan así en su conformismo, en vez de motivarlos de que Dios los va a respaldar, los va a usar, sus iglesias van a crecer, van a ganar Venezuela para Cristo, Colombia para Cristo. Les estaban apacentando sus incapacidades o sus imposibilidades. Yo dije: tanta inversión perdida, porque en vez de motivar a estos pastores, los están pastoreando en su imposibilidad y le están diciendo: sigue así, así estás bien. Y yo decía: esto va contrario a la palabra. Solo fui una mañana y cuando escuché eso dije: este no es el lugar en el cual yo deba estar. Esto no es lo que nos enseña nuestro pastor César Castellanos, porque el pastor César nos enseña
Dios se agrada de que tú debes fruto. Él te va a hacer crecer. Él va a traer el crecimiento sobre tu iglesia. Tú vas a avanzar, pastor. Si tu postrer estado es pequeño, tu primer estado pequeño, tu postrer va a ser mayor. Tú tienes todas las capacidades. Dios te va a respaldar. Vas a avanzar, vas a crecer y vas a impactar toda tu nación. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: a Dios le agrada que yo sea fructífero. Mateo capítulo 21 verso 19 dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no hallando nada en ella sino hojas solamente, le dijo: nunca más nazca fruto de ti. Y luego se secó la higuera. Qué tremendo, qué duro es esto. Porque la única vez que Jesús lanzó un juicio severo fue sobre la higuera. Recordemos el pasaje. Dice la palabra que Jesús había estado predicando. Duraron mucho tiempo predicando y Jesús iba para otra ciudad y tenía mucha hambre. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Mucha? Ya casi viene el almuerzo, no se preocupe. Dice que Jesús tenía mucha hambre y él iba con sus discípulos, iban andando y de repente vio una higuera. La higuera se caracterizaba porque cuando ella tenía hojas, era frondosa. Dentro de esas hojas, al fondo había fruto para comer y alimentarse. Y dice la palabra que Jesús, al verla con tanta hambre, fue a tomar fruto de ella y dice que entró su mano, pero que no halló nada de fruto. Era solo apariencia de que tenía fruto, pero no había fruto. Y dice que el Señor se enojó porque tenía apariencia de fruto, pero no había fruto. Y fue cuando decidió maldecirla. Y la higuera se secó porque tenía apariencia, pero no había fruto. Querido hermano, así hay mucha gente dentro de nuestras iglesias con tanto talento, con tanta capacidad para poder predicar la palabra, con tanto empuje, con tanta oratoria, con tanta disposición, con capacidad para evangelizar, con un adoctrinamiento, una preparación en enseñanza, pero no dan fruto. Solo es apariencia. Se colocan en lugares de privilegio porque se cree que van a engrandecer lo que Dios les ha confiado, pero solo es bla, bla, bla. Solo es sí, 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 no, yo, no, pastor, y si hacemos esto y aquello, bueno, hágalo, hermano, y nunca hace nada. Solo es no, yo lo haría mejor, y cuando se le da lugar, no hace nada. Y dice la palabra que aquellos que aparentan fruto, el Señor, ¿qué hace? Los saca, los quita. Cuánta gente yo he conocido que es excelente evangelista, pero no evangeliza. Son excelentes para criticar y murmurar lo que otros hacen. Dicen, yo lo haría mejor que fulano, pero cuando se les delega, solo es apariencia. No hay fruto. ¿Y qué dice Dios? Que cuando no halló fruto, se secó esa higuera. ¿Cuántos ministerios que aparentemente mostraban una fructificación se han secado? ¿Cuántas personas se han secado porque solo es imagen externa? Ay, ay, ay. Y lo último de dar fruto, pero no es lo último de la predicación. Lo digo por aquellos que siempre que los pastores dicen y por último y siguen hablando 2 horas más. Yo digo lo último del dar fruto, pero sigue mi predicación. Mateo 21, 43. En Mateo 21, 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Wow. Diga conmigo, wow.
Haga así. Wow. Pedrito, haga así. Volvamos a leerlo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Qué duro es esto. La nación de Israel le fue dada esta palabra. Ellos eran la rama fructífera para bendecir las naciones de la tierra. A ellos les fue dado el Salvador para el mundo entero. Pero muchos de ellos rechazaron el Salvador. Y dice el Señor que Él quitó de ellos la oportunidad. Y por eso levantó a los gentiles para provocar a celos a su pueblo Israel. Les fue quitado el privilegio de predicar la palabra y el Señor lo extendió a los gentiles porque no quisieron dar fruto. Y dice la palabra: y será dado a gente que produzca los frutos de él. Querido hermano, Dios te ha llamado, pero si no quieres, el Señor quitará el llamado y se lo dará a aquel que dé fruto para él. Qué duro. Qué duro es esto. Pero qué verdad es esta. Y ahí es donde uno ve iglesias que en un tiempo fueron prominentes. Yo conozco una iglesia en Bogotá, que era la iglesia que hace 36 años mandaba la parada, tenía el mejor equipo de alabanza, estaban empezando, su adoración era conocida en todo Colombia, pero de repente dejaron de avanzar, permitieron el orgullo, su pastor cayó en inmoralidad. Y hoy en día esa iglesia no tiene más de 1000 personas. ¿Por qué? Porque el fruto que se les había dado, al no reproducirlo, les fue quitado. La palabra fruto, cuando la Biblia habla de fruto, hay varias interpretaciones de este fruto. O no tanto interpretaciones, sino hay diferentes formas de fruto que el Señor pide. Esta palabra se utiliza 55 veces en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia dice fruto, son 55 palabras en el Nuevo Testamento y se refiere a varias cosas. La primera, cuando la Biblia habla de frutos, se está refiriendo a frutos dignos de arrepentimiento. Solo le voy a dejar para que anote el pasaje, pero usted luego lo va a leer porque ya se me acabó el tiempo. Mateo 3:8 habla acerca de esto. Cuando la Biblia habla de fruto, habla frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el primer fruto que Dios quiere que nosotros demos. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? El segundo fruto que la Biblia habla es el fruto de practicar la verdad. Cuando la Biblia habla fruto, está diciendo practica la verdad. En Mateo capítulo 7, versículos 16 al 21, tú lo puedes estudiar luego. Cuando la Biblia habla fruto, se está refiriendo a oraciones contestadas. Cuando tú veas que la Biblia dice y dieron fruto, significa que hubo oraciones que se contestaron. Y eso lo puedes ver en Juan capítulo 15, versículos 7 y 8. Verás oraciones contestadas. Entonces, el primer fruto, frutos dignos de arrepentimiento. Segundo fruto, fruto de practicar la verdad. Tercer fruto, oraciones contestadas. Cuarto sentido de la palabra fruto en la palabra de Dios significa ofrendas delante del Señor. Romanos capítulo 15, versículo 28. Cuando la Biblia habla fruto, se está refiriendo a ofrendas, a dar para el Señor, ¿cierto? Pero también fruto se habla del carácter de Cristo en nuestro corazón. Romanos 1 al 13 habla que el fruto del carácter de Cristo debe dar en el corazón de nuestro corazón. O sea, nosotros tenemos que reflejar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, y eso es fruto. Pero también la palabra del Señor nos dice que el fruto de un creyente es otro creyente. ¿Estamos o no estamos? El fruto de un creyente es otro creyente. Por eso el Señor nos mandó a reproducirnos en otros
Cuando le dijo Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que cuando usted escuche la palabra fruto, se está refiriendo a todas estas cosas que le acabo de describir, pero se está refiriendo a que un creyente, su fruto es otro creyente. Un creyente, su fruto es dar fruto en otro creyente, reproducirse en otro creyente, es ganar almas para Cristo. Por eso para una iglesia debe incluir el crecimiento de su iglesia mediante la conversión de nuevas personas. Eso es dar fruto. Cuando a la iglesia estamos trayendo, no se me duerma atrás, por favor. Eso, no se me duerma. Desde acá los veo a todos. Yo uso estas gafas solo para leer, pero hoy ni las necesité. Hoy tengo buena vista. Ahí estoy viendo bien. No, anoche sí tuve que ponérmelas, hoy no. Pero de resto atrás lo veo. Atrás hay un hermano que tiene la mano así. Así que no se me duerman porque desde acá lo veo. Y si se duerme lo paso al frente, para que dé fruto. Dios desea que su iglesia sea fiel y fructífera. Gloria a Dios por ese amén. Dios quiere que su iglesia sea fiel y sea ¿qué? Fructífera. Así que, querido hermano, Dios te ha llamado. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, acerca de lo que fue el Señor cuando le otorgó a varios la parábola de los talentos. ¿Recuerdan? Que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y dice la palabra que este señor se fue por un tiempo. Se fue. Pero al cabo de un tiempo regresó. ¿Y regresó a qué? A pedir cuentas. A ver qué habían hecho con los talentos que él había entregado. Y dice la palabra que el que tuvo 5 talentos, ¿qué hizo? Los invirtió. Los invirtió. Los reprodujo. Reprodujo otros 5 talentos. Y cuando llegó el Señor, le dijo: Señor, 5 talentos me diste y yo los invertí, reproduje estos otros 5. Y ahora aquí tienes tus 10 talentos, Señor. El de 2 talentos dijo: Señor, tú me diste 2 talentos y yo los invertí y me produjo estos otros 2 talentos y ahora tengo 4 que son tuyos, Señor. Aquí están estos 2 talentos. Cuando el Señor vio el de 5 talentos y al de 2 talentos, a ambos les dijo: bien. Diga conmigo: bien. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Note esto: la fidelidad que el Señor le dijo a los que le repartió el talento fue basada en su productividad. Fueron fieles, pero respondieron al talento que Dios les había dado. Yo sé que para dar fruto hay que invertir, hay que arriesgarse. El que tuvo 5 talentos se invirtió, se arriesgó, decidió hacer cosas que aún el Señor no le había dicho que hiciera, pero las hizo para reproducir los talentos que el Señor le había dado. Querida iglesia, necesitamos romper nuestros moldes, arriesgarnos a hacer cosas sobrenaturales para alcanzar a los perdidos. Así para muchos sea una locura, así para muchos nosotros seamos locos,
aún seamos personas que aparentemente no somos de santidad, pero tú haz cosas locas, invierte por ganar las almas para Jesucristo. Rompe tus estructuras. ¿Sabes que hubo un pastor del equipo de 12 del pastor César en Venezuela? Que nosotros dirigimos el equipo de 12 del pastor César. Y yo soy el que los reúne más que el pastor. Yo soy el que tengo reuniones con ellos. Y uno de ellos me contaba cómo él había llegado a la iglesia y cómo él se había apasionado por la visión G12. Y dice que cuando él fue la primera vez a Colombia, nosotros nos reuníamos en el Coliseo, el Campín, ahí en la 30, al lado del estadio. Y dice que lo llevaron a una reunión de jóvenes en aquella época. Y dice que cuando él entró a la reunión de jóvenes, obviamente eso estaba completamente lleno. Un lugar para 14,000 personas y lo llenábamos 3 veces. Solo el ministerio de jóvenes. Y dice que cuando él llegó y él comenzó a pasar en la platea, comenzó a ver jóvenes todos desgreñados, con chaquetas de cuero, jeans todos rotos, algunos con arete. Y él llegó y empezó a decir: uy, pero esto está como raro. Esto como que, quién sabe si esta gente es bien santa o no. Y él dice que ahí, y luego comienza la alabanza. Y la alabanza era un poco rockera en aquella época. Cantábamos rockeado. El reino de los cielos sufre violencia, lo arrebatarán los violentos que se esfuerzan. Y las jóvenes con su cabello los batían así. Yo no puedo todavía. Sí. Y así todos alborotados. El reino de los cielos sufre violencia, lo arrebatarán los violentos que se esfuerzan, los valientes lo arrebatarán. Y todos saltando y brincando, y todo el coliseo saltaba y todo rockeado, así caras malacarosas. Satanás. Y dice este pastor que él llegó y dijo: uy, esto está rarísimo. Dijo: esto es una locura. Dijo: ¿dónde me vine a meter? Esta visión sí es como medio rara, como que ni santos son. Y dice que terminó la alabanza, ya todo el mundo se calmó. Vino el pastor, predicó. Y cuando el pastor termina su predicación, hace la invitación del llamado a los nuevos. Y cuando se levantan 700, 800 jóvenes nuevos pasando al frente, y dice: y yo empecé a ver a los de pantalones rotos, a los de aretes, a los mechudos, a los de chaqueta pasar al frente. Dice: me quebré delante de Dios y dije: Señor, perdóname por juzgar lo que no veía. Y entendió que toda esa gente greñuda era que todavía no había ido al encuentro. Porque luego del encuentro, vea, tijera le pasábamos. Luego del encuentro le quitábamos los areticos. Y él dijo: Señor, perdóname. Y él me decía: así llegué a la visión. Y dijo: tuve que romper mis esquemas. Y llegué a mi nación, a Venezuela, y colocó 2 leones de Judá, uno a un lado y otro, y dijo: y ahora somos los leones de Judá. Y es uno de los ministerios de jóvenes más fuertes que hay en Venezuela. ¿Sabe qué? El que tenía 5 talentos y 2 talentos se arriesgaron, porque la inversión siempre es arriesgarse. Yo trabajé en la bolsa de valores y sé que son inversiones, y sé que son acciones. Y a veces uno arriesga en los negocios, y te tienes que arriesgar si quieres ver una productividad de tu inversión.
Te tienes que arriesgar, nos tenemos que arriesgar. Así el mundo nos critique. Nosotros sabemos que nos critican por los encuentros, nos critican por cómo hacemos las reuniones, nos critican por todo, hasta nos critican porque ya no predicamos casi de corbata. Uy, vea, falto de respeto del púlpito y del altar de Dios. A mí me encanta la corbata. Toda mi vida trabajé en el sector financiero y me acostumbré a la corbata, me encanta. Tienes que arriesgarte. Diga conmigo, me voy a arriesgar. ¿Qué le dijo el Señor a ellos? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Por qué le dijo eso? Porque dio fruto y fue fiel. El que tuvo un talento le dijo: Señor, sé que eres hombre severo, que recoges donde no has sembrado, y tuve temor y enterré el talento, pero te lo tengo, aquí está, te devuelvo tu talento. Y el Señor le dijo: siervo malo y negligente. Querido hermano, Dios quiere hacer de nosotros personas fructíferas para el reino de los cielos. Muchas veces damos más fruto para nuestro trabajo. Yo sé que es trabajar en oficina, sé que trabajar en el departamento de ventas. Trabajé en el Citibank, en la parte comercial, y sé que te exijan metas. Y si no cumples, no te pagan. Si no cumples. ¿Por qué las empresas tienen cada año una evaluación y luego una proyección del siguiente año? Buscando cada vez mayor productividad, buscando cada vez cómo está el mercado y cómo mejoramos lo que somos como empresa, lo que tenemos, para llegar a más cantidad de personas y suplir alguna necesidad en algún aspecto de la gente, y beneficiar a esa persona y mejorarle su estatus de vida o su condición de vida. Eso lo hacen todas las empresas, pero la iglesia nos quedamos con los mismos métodos de antes, que tal vez necesitan pasar por el renuevo del Señor, y no nos queremos renovar. Y no pensamos en esto, sino antes pensamos es que la iglesia solo es metas y metas, y que cuántos mandaste a encuentro, cuántos inscribiste a la escuela, y cuántos inscribiste al seminario. Ay, ya me tienen cansado el pastor con cuántos, como si uno fuera un número aquí en la iglesia. Y muchos se molestan porque el liderazgo te dice: oye, ¿cuántos vas a mandar al encuentro? Ay, ahora sí, ve, yo que venía a la iglesia como mi refugio, cargado del trabajo, y llegaba a la iglesia y me podía soltar, pero ahora llego cargado del trabajo, y llego a la iglesia y el pastor: ¿cuántos trajiste? Y más carga, y llego a mi casa ahora con una carga del trabajo y con una carga de la iglesia, y no, así no doy. Y ven el dar fruto como una carga, en vez de ver el fruto como decir el respaldo de Dios sobre tu vida. Porque es que el fruto tú no lo das. Él, cuando ve en ti un corazón dispuesto, te da fruto. Cierro con esto. Ayer les contaba que yo inicié una célula con 2 personas, y al cabo de un tiempo, alrededor de un año, tenía 55 personas. Y recuerdo el pastor llamándome al frente en la reunión de jóvenes a que dijera cómo era que había hecho para que mi célula pasara de 2 personas a 55 personas en un solo año. Y me pasaba al frente para que yo diera estrategias de crecimiento. Y yo pasaba al frente y no sabía qué decir. Y no sabía qué decir porque yo mismo decía: yo no sé cómo crecí. Yo no hice nada.
Nunca llamaba a nadie. Jamás visitaba a nadie. Simplemente la gente llegaba. Yo no sabía cómo, pero entendí que no era yo, que era el Espíritu Santo trayendo las personas. Yo ni sabía hablar, no sabía predicar. Ayer les dije que era demasiado tímido. Daba una enseñanza de media hora en 3 minutos. Pero la gente llegaba, no por mí, por Él. No es que tú te esfuerces a ser fructífero, es que cuando tienes la presencia de Dios fluyendo a través de tu vida por una comunión personal con Él, el respaldo de Dios está a través tuyo, y lo que tú hablas impacta a uno, impacta a otro. Y cuando tú te acercas, invitas a alguien nuevo, esa gente se siente atraída y dice: no sé, pero esta persona me dijo algo que yo no sabía, y habían algo en sus palabras que yo quiero ir a esa célula. Y así vas a crecer. Gloria a Dios por ese amén reprimido que tiene allá adentro. Se le quedó allá el amén. Querida iglesia, vienen los mejores tiempos para la iglesia. Yo no me quedo con lo que muchos dicen, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Yo digo, no será mi caso, ni será mi ministerio. Yo me quedo con lo otro, que dice que en los últimos tiempos el derramar de la presencia de Dios será sobre toda la tierra como las aguas cubren la mar. Y yo me quedo con eso y digo, sí, va a haber el mayor crecimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Y mi iglesia estarán los que sí están apasionados por Cristo. Y creceremos y seremos fructíferos y alcanzaremos las naciones para Jesucristo por su respaldo en nosotros. Hoy te invito a que te pongas de pie. Y tú vas a renunciar a todo fracaso ministerial. Tú vas a renunciar a todo fracaso en el ministerio. Tú vas a renunciar a todo estancamiento. Es más, hoy quiero invitar a todos aquellos que se han sentido frustrados en el ministerio, fracasados, que han intentado hacer una célula y no lo han podido. Si tú te has sentido así, vente acá al frente, quiero orar por ti. Si te has sentido que tú intentas, pero no has podido. Si has sentido que en algún momento ya no tienes la misma fuerza de antes, ya la misma unción de antes, vente aquí al frente. Dios quiere romper con toda imposibilidad. Tú sí has sido llamado. Algunos te han dicho: yo ya no soy llamado, eso ya no es para mí. Pensaste que ya no, pensaste que ya Dios no te respaldaba, pensaste que el ministerio no era para ti. Hoy ven acá. Yo sé que hay más personas, porque si todos fueran fructíferos, esto estaría a reventar este lugar. Sí que hay más. A lo mejor el enemigo te ha hablado a través de alguien y te ha dicho: no, el ministerio no es para ti, el llamado no es para ti, a ti no se te da esto. Pero yo te digo, no le creas, no le creas, no le creas a esas palabras. No le creas al enemigo. Es el diablo para detenerte, para frenarte, para limitarte. A lo mejor alguna vez tuviste célula y creció, pero luego tus discípulos te los quitó el pastor o tu líder, y subieron al equipo de 12 de tu líder, y tú dijiste: ¿para qué yo trabajo si luego me terminan quitando la gente? Y te desanimaste y tu célula no volvió a crecer. Pero hoy te digo, viene un renuevo para tu vida. Viene un renuevo, vas a ser fructífero. Ven acá con tus ojos cerrados, creyendo que Dios va a renovar tus fuerzas y te va a dar una nueva unción para hacer su obra, para hacer su obra. Y todo fracaso se va en el nombre de Jesús. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor: yo renuncio a todo fracaso. Renuncio, Señor. No quiero ser una persona que no dé fruto, Señor. No quiero ser como esa higuera que aparentaba fruto, pero que era solo apariencia, Señor. No quiero seguir igual. Tal vez ya son muchos años de conocer al Señor. Tal vez son muchos años de estar participando de seminarios, de encuentros, pero de no ver fruto.
No te vas a quedar sin fruto, querido hermano. Va a venir sobre tu vida la unción para evangelizar. Va a venir sobre tu vida la unción para cuidar personas. Va a venir la unción de discipulado. Vas a ser un excelente discipulador. Hoy vas a renunciar. Abre tus labios y dile: Señor, yo renuncio al fracaso. Renuncio, Señor, a la falta de dar fruto. No quiero seguir igual, Señor. Yo quiero ser instrumento en tus manos para ver tu gloria, para ver tu poder. Renuncio, hoy me sacudo, Señor, de toda negligencia que tal vez ha llegado en mi vida, de toda negligencia, de toda pérdida de visión. Voy a los seminarios, pero no hago la visión. Señor, yo renuncio a toda desobediencia. Mi pastor me ha dicho: abre célula, involúcrate, Señor. Y yo he colocado excusas, he levantado argumentos. No quiero seguir igual, Señor. Ayúdame. Levante un clamor en esta hora, hermano. Ana no podía dar fruto, pero fue y clamó al Señor y le dijo: Señor, dame hijos. No quiero seguir siendo estéril. Clamó. El profeta la tuvo por ebria. El profeta le dijo: mujer, estás ebria. Pero ella dijo: no, mi Señor, estoy clamando por fruto, estoy clamando por un hijo. Hoy levanta tu voz, querido hermano. Clama por ser fructífero. Clama por ser una persona que gana almas. Clama por ser alguien que levanta discípulos. Clama, clama, clama. Levanta tu voz hoy y clama y dile: Señor, hoy renuncio al fracaso. Hoy renuncio a la esterilidad ministerial. Hoy renuncio, Señor, a la falta de dar fruto. Padre, yo quiero ser alguien que da fruto, que invierte los dones de la manera correcta. Señor, yo quiero ser alguien que discipula, que levanta evangelistas, pastores, maestros. Quiero ser uno, Señor, que es útil en tu obra. Renuncio a la falta de fruto. Renuncio, Señor, a aquello que me ha estancado, que me ha limitado. Renuncio a aquello que me ha desanimado. Algunos se habían desanimado del llamado, se habían desanimado del ministerio, habían perdido las fuerzas, pero hoy el Señor te las renueva. Hoy el Señor renueva tu ímpetu. Hoy el Señor renueva tu visión. Hoy el Señor renueva tu esperanza en Él. El Señor te dice: todavía tengo mucho que hacer contigo. Todavía mucho tengo que hacer a través tuyo. Todavía te tengo un pueblo grande y fuerte, a través del cual tú serás el que les guíe. Me estoy levantando aquellos Moisés, Josué, que predicarán. Tú eres ese instrumento. No te detengas en la imposibilidad. No aceptes lo que alguien tal vez te dijo en algún momento. Tú no estás llamado a hacer célula. El enemigo te ha vendido ese pensamiento y muchos se lo han comprado. Y muchos se han comprado eso al enemigo. No, yo no soy para hacer célula. Yo no soy para hacer esta visión. Yo no voy a llevar gente a encuentro. A mí la gente no me escucha. No le compres eso al enemigo. No le compres esa voz del enemigo. Esa fue la voz que le habló a aquel hombre que le dieron un talento. Se llenó de temor y dijo: el Padre es severo. El Padre es severo. El Padre es severo. El Padre es injusto. El Padre quiere recoger donde no ha sembrado. Tal vez el enemigo te ha vendido. ¿Y qué de mí? ¿Qué de mí? Yo trabajo para que el pastor se lleve la gloria. Yo trabajo para que el pastor nombre a otros. Yo trabajo para enriquecer el ministerio de otros. Esas voces son del diablo, querido hermano. Esas voces son del enemigo hablando a tu mente y a tu corazón para desanimarte. Porque sabe el potencial que Dios te ha dado. Porque sabe la capacidad que el Señor te ha dado. Es hora que tú vuelvas al servicio del Dios todo lo que Él te ha enseñado.
Es hora que desempolves todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, porque Él va a colocar las palabras en tu boca para restaurar vidas, para consolar hogares, para levantar hombres de negocios, para que tú seas que dirijas a aquellos empresarios que tal vez saben hacer el dinero, pero que sus hogares están destruidos. Tú serás aquel que lleve una palabra de vida a esos hombres que están en dinero, pero que sus vidas están en enfermedad, en frustración y en fracaso, y necesitan de alguien que rompa sus temores y les hable y les diga: Dios te quiere bendecir y te ha bendecido en tu casa. Tal vez el Señor te va a poner sobre mujeres que han estado desamparadas, que sus maridos la dejaron, pero tú le llevarás una voz de esperanza, le llevarás una voz. Y salvarás a sus hijos que tal vez crecerán desamparados de un padre, pero por tu oración, por tu entrega, por tu llamado, por tu servicio, Dios te usará para restaurar. Eso somos nosotros. Mi padre abandonó a mi mamá, pero una mujer decidió ir y decirle a mi mamá: te veo desconsolada, te veo acabada, te veo que tu marido te dejó, pero Dios te ama. Y mi mamá escuchó el consejo de esa señora y nos llevó a la iglesia. Y asentamos al Señor en nuestro corazón. Y hoy somos lo que somos porque una mujer vio a otra desamparada de su marido y le llevó al marido de maridos, al Señor de señores. Y mi mamá amó al Señor. Tú eres la voz de Dios, querido hermano. Levanta tus manos al cielo. Padre, yo oro por cada uno de estos tus hijos que están hoy acá. Señor, rompe todo estancamiento en ellos. Rompe todo estancamiento en sus vidas. Quebranta, Señor, toda esterilidad ministerial en el nombre de Jesús. Rompe toda esterilidad ministerial, Señor. Oh Padre, te lo imploro en el nombre de Jesús. Todos aquellos que habían pensado que ya Dios no les iba a usar, que ya se había pasado su tiempo, que ya Dios no les iba a usar, hoy el Señor renueva sus fuerzas. Hoy el Señor renueva su ímpetu. Hoy el Señor renueva su visión. Porque yo tengo pueblo grande en esta ciudad. Tengo pueblo grande en esta ciudad, te dice el Señor. Porque instrumento escogido me eres para levantar mi nombre, para edificar mi iglesia. Eres instrumento en mis manos. Recibe el toque de Dios. Recibe el toque de Dios. Hoy se están cayendo esquemas y escamas de los ojos que no les dejaban ver con claridad. En el nombre de Jesús, ahora se rompen cadenas. Se rompen cadenas de improductividad, de fracaso. Se rompen cadenas ahora en el nombre de Jesús. Y se abren los cielos. Oh, sopla Espíritu Santo sobre ellos. Sopla Espíritu Santo. Tócales en el nombre de Jesús. Renueva sus fuerzas, Señor. Aquí están los evangelistas. Aquí están los apóstoles, los pastores, los maestros. Aquí están, Señor, ministerios. Oh Señor, se reactivan. El ministerio de hombres se reactiva en el nombre de Jesús. Se reactiva en el ministerio de hombres. En el nombre de Jesús me levantaré sacerdotes fieles que hagan conforme a mi palabra. Conforme a mi palabra. Oh Shema Cuatuas que Yarabasanda la Basayara. Ahora en el nombre de Jesús. Porque yo te llamé desde el vientre y te escogí. Te escogí desde el vientre. Porque hay planes contigo, dice el Espíritu Santo. Porque ya no estarás más fuera de mi llamado. Oh Shema Sayarararara. Porque yo te he edificado, dice el Señor. Pero viene un espíritu nuevo sobre ti, dice el Señor. Viene una nueva pasión. Una nueva pasión por mi presencia. Porque estoy rompiendo esquemas. Estoy rompiendo estructuras.
Abre tu mente a lo nuevo que tengo para ti, dice el Señor. Abre tu mente. Y no es fuera, es acá, es en esta cobertura. Has pensado que es fuera, has pensado que te tenías que ir, pero no, es a tu pueblo, dice el Señor. Y vendrá una unidad de espíritu con tu esposa y con tu autoridad espiritual, tus pastores. Y el Señor los unirá, dice el Señor. Hoy renuevo la visión, dice el Señor. Oh, Padre, has sido un hombre fiel, dice el Señor. Una particularidad en tu corazón, has sido fiel. Hoy desato la unción de fructificación. Te había sido esquivo el fruto y tú habías sentido en tu corazón dolor por esto. Te habías orado, Señor, ¿hasta cuándo voy a dar fruto? ¿Por qué no se me queda? Porque no sé consolidarlos. Pero hoy el Señor te dará la sabiduría y la unción, y vendrá fruto. Y tú dirás: ¿y de dónde han salido todos estos? Y entonces te diré: porque yo soy el que trae el crecimiento. Por tu corazón obediente a mi palabra y a mis autoridades, y fiel al corazón. Oh, Shetre Basaya. Padre, tócales en el nombre de Jesús. Renueva sus fuerzas. Levante sus manos al cielo y reciba el toque del Espíritu Santo ahora. Fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Y Dios abre tu vientre espiritual, porque serás madre de multitudes, dice el Señor. Oh, se levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo anhelo fructificar. Anhelo fructificar. Anhelo dar fruto para ti, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Y qué tal si adoramos al Señor con una canción? Levante sus manos al cielo, todos, y reciba ese toque del Espíritu Santo en esta hora. Fructificad y multiplicaos, dice el Señor. Fructificad y multiplicaos. No más temores, dice el Espíritu de Dios. Hoy rompo tus temores. Toda comparación hoy es quitada. Hoy es quitada toda comparación. Ahora, habías pensado que el llamado era para otros. No, yo te he llamado, yo te he escogido. Y tú decías: pero yo no sé, Señor, tantas debilidades que tengo. Pero yo afirmo tu corazón a mi palabra hoy. Y serás columna del ministerio, dice el Señor. Serás columna del ministerio. Recibe el toque del Espíritu Santo. Recíbelo ahora. Toca al Espíritu Santo. Tócale al Espíritu Santo. Toca al Espíritu Santo. Tócale ahora. Toca al Espíritu Santo. Ven y sopla en mí, Espíritu de Dios. Llena mi corazón. Dígalo. Ven y sopla en mí. Ven y sopla en mí, Señor. Espíritu de Dios, dame tu dulce amor. Ven y sopla en mí. Ven y sopla en mí.
esterilidad en el nombre de Jesús. Se va toda esterilidad en el nombre de Jesús. Se va la esterilidad ministerial, espiritual. La sequedad espiritual se va. Ahora, en el nombre de Jesús, se va toda sequedad espiritual. Y ahora viene el poder del Espíritu Santo, el arder del Espíritu de Dios. Llena mi corazón, ven y sopla en mí. Toca al Espíritu Santo. Sopla Espíritu Santo sobre ellos. Sopla Espíritu Santo. Renueva sus fuerzas. Renueva su visión ahora. Renuévale, Señor. Nuevas fuerzas. Aquel que su mente se había cerrado para entender la visión de la iglesia, hoy se abre. Hoy se abre sobre ellos. Hoy se abre su mente. Entienden la visión. Toda pesadez, todo entenebrecimiento que les impedía ver la visión que Dios tiene para ellos, hoy se rompe en el nombre de Jesús y se abre sobre ellos la visión de Dios. Se abre en el nombre de Jesús. Tócales ahora en el nombre de Jesús. Tócales en el nombre de Jesús. Tócales en el nombre de Jesús. Toca al Espíritu Santo. Ahora en el nombre de Jesús. Tócale, Señor. En el nombre de Jesús. Tócale en el nombre de Jesús. Tócale, Padre. Tócale. Darán fruto y fruto que permanezca. Y fruto que sobreabunda. Ahora en el nombre de Jesús. Fruto que sobreabunde. Fruto que sobreabunde. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fruto. Mucho fruto. Y más fruto. Ahora en el nombre de Jesús. Toca al Espíritu Santo. Toca al Espíritu Santo. Tócale, Señor. Espíritu. Toca al Espíritu Santo. Levante sus manos al cielo y levante su voz al cielo y dígale: Señor, yo quiero ser una persona fructífera en tu obra. Rompo con el estancamiento, rompo con la improductividad. Y ahora, Señor, usa mi vida para ganar las almas para Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ven, Pedrito, voy a orar por ti, por tu esposa. ¿Está acá tu esposa? Tómense de las manos. Padre, hoy, Señor, tú has dado vida a este tu hijo, porque tienes un plan con él, porque aún no se ha acabado el propósito que tú tienes con ellos en esta tierra. Por eso, Señor, te imploro que una unción de crecimiento, que una unción de multiplicación venga sobre ellos, Señor. Que el denuedo de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra venga sobre sus vidas, y que una unción fresca y nueva venga sobre ellos, Señor, y que tú los levantes con
una unción, con una unción fresca, Señor. Y sobre ellos venga la unción de crecimiento y de multiplicación. Tú sabes cuánto ellos te han orado por crecer. Tú sabes con cuánto pasión en su corazón por transformar esta nación. Tú ves el corazón de ellos, Señor. Han sido como dolores de parto, hija. El ministerio ha sido para ti como dolores de parto. Han sido 9 meses que se han convertido en años, pero ya vas a dar a luz. Y cuando des a luz, darás a luz a Jacob, a Israel, y serán naciones que saldrán de ti, dice el Señor. Naciones saldrán de ti. Derrama una unción fresca, Señor, sobre ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte grito de júbilo? Amén.